situación del agua que sale por las canillas en Montevideo y la zona metropolitana ha generado o ha puesto la atención también en el agua embotellada y dispara preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la carga tributaria del agua embotellada? En la columna de análisis económico ya lo responde Germán de Agosto. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? Hoy salimos de los temas habituales, digamos, Salimos ¿no? de los temas habituales y nos vamos a apoyar. Básicamente el que responde es Gustavo Viñales, especialista tributario, que nos ayudó en la preparación de la columna. Y acá empezamos con una parte más conceptual vinculada a los dos impuestos que están involucrados en lo que hoy nos ocupa, ¿sí? En particular tenemos el IVA, que cuando hablamos de agua embotellada está grabado un 22%, es decir, con el IVA básico. Ajá. No forma parte de la lista que tiene el IVA mínimo del 10%, que se popularizó principalmente a raíz de las medidas que se tomaron para paliar el fenómeno de aumento de precio, la carestía de hace algunos meses. Hace un año, ¿no? Hace un año, ¿se acuerda que estaba el pan y hay un conjunto de productos, pero el agua embotellada no forma parte de esos productos y por ende está grabada a una tasa básica de IVA del 22%. Así que por este lado tenemos el IVA, pero además tenemos el IMESI. Y en el caso del agua, sí, el IMESI es el impuesto específico interno que graba un conjunto de bienes y de males, podríamos decir. ¿Sí? Graba, por ejemplo, bienes que podrían considerarse superfluos, en el sentido que graba los cosméticos, por ejemplo, los vehículos, ¿sí? Como una forma quizás de darle algún tipo de enfoque distributivo al impuesto. Usted compra cosas caras que no son imprescindibles, va a tener que pagar este impuesto, sería el concepto en esa Como una lógica canasta histórica podría ir. Y también hay lógicas vinculadas a la modificación del comportamiento en torno al consumo de cosas que son nocivas para la salud. Por ejemplo, acá tenemos también grabado el tabaco y el alcohol, que tienen otra lógica, ¿sí? Pero forman parte del mismo paraguas. Y entre Por eso otros, lo de bienes y males que dijiste por eso lo de recién. bienes y lo de males. Y entre otras cosas que tiene está el agua embotellada, que en particular el agua tiene una alícuota del 10,5%. ¿Sí? Esto para empezar. Pero esa alícuota del 10,5% se establece sobre un valor ficto, es decir, sobre un valor que está determinado de forma administrativa, que es de 22,2 por litro de agua. Ajá, que ¿sí? es menos de lo que pagamos por un litro de agua, no es sobre el costo, Exacto, digamos, no es sobre, exacto. Es un 10% sobre ese 22 que forma como un ficto. Bien. ¿Sí? Entonces, para ahora salir de lo conceptual y lo abstracto, vamos a aterrizarlo al ejemplo de un bidón de 6 litros y cuarto. ¿Sí? Entonces, lo que vemos ahora en la siguiente placa es justamente, mantenemos los mismos colores, y acá tenemos, por ejemplo, cómo se compone el precio del bidón de 6 litros, 25 en función del IVA, ¿sí? Este 22%. Si asumimos que el precio final, un precio de referencia, es de 129 pesos el bidón, ¿sí? Acá tenemos que del IVA corresponden más o menos 23 pesos. Ajá. ¿Sí? Así que esto lo tenemos cubierto justamente acá. Luego tenemos el IMESI, que surge de nuevo, de considerar ese 10,5% por ese ficto de 22. Sí. Por 6,25. Claro, ¿Por qué? estamos Porque son hablando de 6 litros y 25. Porque eso es por litro. Entonces acá Claro. estamos considerando 6,25 litros y eso nos da un resultado de casi 15 pesos correspondiente a el IMESI. La torrecita, digamos, o la columna verde. La torrecita verde es el IMESI, la torrecita blanca es el IVA y el resto es todo lo demás que forma parte del precio. Entonces lo que estamos tratando de explicar acá, en esta reconstrucción de torrecitas, es justamente ese precio final de referencia del entorno de los 129. ¿Qué quiere decir? O formulado de otra manera, que de alguna manera de ese precio final de venta que tenemos en 129 como referencia, el 30% son impuestos. ¿Sí? Es decir, 38 pesos de los 129 corresponden a estos dos impuestos. ¿Sí? En el caso del IVA, la modificación es más compleja, porque tiene que pasar por ley. En el caso del IMESI, podría ser más rápido, dado que con un decreto que fije la tasa en 0%, bastaría para justamente realizar un alivio que acá estamos ubicando en el entorno de los 15 pesos en una referencia de un bidón de 6 litros y 25. O sea, el IMESI lo puede resolver si se hiciera algún cambio el Poder Ejecutivo. Lo otro, el IVA, tiene que pasar por el Parlamento. Es más complejo porque pasa por ley, ¿sí? Así que entonces acá tenemos simplemente la referencia. El número importante es 30% del precio de un bidón corresponde a estos dos impuestos, una parte al IMESI y otra parte al IVA. ¿Sí? La solución por el IMESI es más sencilla administrativamente que la del IVA, pero las dos están sobre la mesa. ¿Tenés alguna digresión preparada? Sí, vamos ahora a la siguiente placa, porque esto de vuelta, como lo planteaba Gustavo, esto ofrece una nueva oportunidad para discutir algo que ya hemos discutido en diferentes instancias. Por ejemplo, lo hemos discutido en el marco de la pandemia a raíz del alcohol en gel, por ejemplo. Lo hemos discutido
discutido a partir de la situación de la población más vulnerable para que tenga un alivio tributario de forma personalizada. ¿Sí? Pero básicamente lo que estamos pensando es en la necesidad de introducir un rediseño en los mecanismos, ¿sí?, que permitan mejorar la capacidad de reacción de nuestros instrumentos tributarios. Es decir, tenemos una situación como la que estamos atravesando que de alguna manera merece una respuesta rápida y no tenemos montada la infraestructura que nos permitiría actuar rápidamente. Esa sería como la lógica. Entonces, esto vuelve a traer la discusión y acá tenemos nuestra estructura tributaria, ¿sí?, con el ejemplo del último dato que tenemos de la DGI. Esto es el 100% de la recaudación acumulada en lo que va del año 2023, ¿sí? Y tenemos de IVA, el 45% de la recaudación es IVA. Casi la mitad de lo que le entra a la DGI es IVA, ¿está bien dicho así? Sí, es IVA. Y si le sumás el IMESI, ahí tienes el 54%, y estos son lo que se llama impuestos indirectos, que son de alguna manera los impuestos regresivos, ¿sí?, en tanto los pagan en mayor proporción quienes consumen más, que en general los que destinan una mayor proporción de su gasto al consumo son los hogares más pobres. Acá tenemos todo lo que tiene que ver con la recaudación a la renta. Esto es lo que le da progresividad al sistema tributario. 38% corresponde a recaudación a la renta. Y IRPF, por ejemplo. Exacto, acá IRPF y AS entrarían de esto. Y después tenemos impuestos también a la propiedad y otros impuestos. Pero básicamente lo que nos importa es la distinción entre lo que son impuestos indirectos, ¿sí?, que son los que pagan de alguna manera. El contribuyente del IVA y el IMESI son los que venden el agua, de alguna manera, que después lo trasladan al consumidor. Claro. De ahí viene lo de indirecto, ¿sí?, que son los regresivos. Entonces nosotros tenemos una estructura que está muy recostada. Fíjate que el 54% de la recaudación responde a estos tipos de impuestos que son indirectos y por ende que son regresivos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si consideramos esa forma que tenemos de estructurar nuestra matriz tributaria y consideramos además la disponibilidad de tecnología, medios de pago electrónicos, ¿sí?, el hecho de que existan planes piloto que ya mostraron ser eficaces para lograr sus objetivos y el hecho de que los fundamentos han cambiado, por ejemplo, pensar que el agua embotellada tenga que tener o no tenga que tener un gravamen por el IMESI. Sí. ¿Sí? Ese tipo de cosas han cambiado. Entonces, esto vuelve a poner sobre la mesa esa necesidad de repensar un diseño, ya sea de IVA personalizado, por ejemplo, o de IMESI personalizado, por lo menos de montar la infraestructura justamente para ganar capacidad de reacción ante una situación como esta, que después obviamente tiene un abanico mucho más amplio de aplicaciones, ¿sí? Hogares más vulnerables, todo lo que está pasando con la frontera, ¿sí?, celíacos, un conjunto de cosas. Con condiciones de salud que puedan ameritar un acceso preferencial. Exacto, que vos tengas que personalizar y mejorar la puntería a la hora justamente de realizar alivios tributarios. Entonces esto vuelve a ser una oportunidad para poner sobre la mesa esa necesidad de readecuar y volcar o intentar darle mayor progresividad, ¿sí?, sacándole la regresividad a los impuestos. ¿Por qué? Porque otra cosa que podría hacer es aumentar los impuestos progresivos. Pero ahí justamente están todos los temas de economía política que, como ya vimos, ¿sí?, de alguna manera dificultan. Entonces, si esta parte es más compleja de instrumentar, bueno, tenemos que ver cómo se puede buscar esa progresividad en el sistema tributario por el lado de mejorar la focalización de lo que recauda un impuesto como el IVA y como el IMESI. Entonces, por eso es una digresión, porque aprovechamos esta circunstancia vinculada al agua, porque es algo que ya hemos atravesado en los últimos años y que, como decía Gustavo también, va a ser cosas que pueden ser más frecuentes de la que hoy estamos previendo. Entonces, si no tenemos esa capacidad de reacción, de alguna manera estamos demorando las soluciones y una forma de instrumentar esto quizás demore más tiempo de lo que demore en solucionarse naturalmente la situación. Interesante.